Gloria a Dios, buenas noches mis hermanos. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Damos gracias a Dios una vez más por este tiempo que nos permite estar en tu presencia, Señor. Queremos darte toda la gloria, la honra y la alabanza, reconociendo, mi Dios, que sin ti nada somos. Reconociendo, oh Padre Santo, Señor, que usted es el dueño de nuestras vidas, Señor, Padre. Reconociendo, Padre de la gloria, Señor, que lejos de usted nada podemos hacer y que si usted no edifica la casa, en vano trabajamos, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, lo ponemos a usted en primer lugar para que tome control de todo lo que vamos a hacer en esta hora para gloria y honra suya, mi Dios. Que su palabra no regrese vacía, que su palabra haga lo que tenga que hacer en el momento preciso con las personas adecuadas, mi Dios, las personas que tú has preparado, Padre, porque esas son la tierra, mi Dios de la gloria, para sembrar esta semilla que es la palabra de Dios para que dé el fruto a su tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nuestras vidas ahora. Toca nuestros corazones, ministranos a través de esta palabra y haz como tú quieras en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias Dios, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Le damos la gloria y la honra a Dios y una vez más, buenas noches. Que el Señor les bendiga y en esta noche me complace estar una vez más con ustedes, gloria a Jesús, para exhortarlos con esta maravillosa palabra, ¿sí? Esta palabra nos habla de una fe inquebrantable y de una fe persistente, por decirlo así. Y es que la palabra de Dios nos habla en Lucas 18, en el versículo 8, ¿verdad? De algo muy importante, de una pregunta que el Señor, ¿verdad? O una interrogante que el Señor tenía. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en Lucas, gloria a Jesús, 18. Vamos a buscarle. Lucas 18, 8. El Señor estaba reunido con sus discípulos y les cuenta una parábola. Era la parábola de la viuda y del juez injusto. Y muchos hemos escuchado esta parábola, ¿sí? Muchos hemos aprendido de ella. Y una de las principales cosas es la perseverancia que tuvo esta viuda, ¿sí? Sabiendo de que ese juez le tenía que hacer justicia. Y este era un juez que no temía a Dios, ni mucho menos a los hombres, dice la palabra de Dios. Pero la persistencia, la insistencia de ir día tras día delante de este hombre para que le hiciera justicia, valió la pena, porque le hizo justicia, porque él dijo, esta mujer ya me es molesta y mejor yo le voy a hacer justicia. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esta parábola con el fin y el propósito de que podamos entender que si nosotros perseveramos en la oración, tenemos fe, porque para persistir en una oración, hermano, para seguir día tras noche continuo pidiendo y rogando, nosotros tenemos que tener una verdadera fe, una fe genuina. Ella no veía nada, hermanos. Ella quizás lo que veía era que el juez la ignoraba, que ese juez injusto la despreciaba, mas sin embargo ella seguía persistente. Dios lo que le muestra a ellos que si nosotros nos mantenemos en esta perseverancia, nosotros tenemos un Padre que sí nos hace justicia. Nosotros tenemos un Padre que no nos ignora. Nosotros tenemos un Padre, gloria a Jesús, que nos atiende, pues su palabra dice que lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús, creyendo, lo vamos a recibir. ¿Qué dice creyendo? Y cuando nosotros creemos, que tenemos que fe. ¿Ve? Por eso, ante esta interrogante, el Señor le pregunta y le dice a sus discípulos, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Por qué? Porque hay tantos conflictos, hay tantas situaciones, hay tanta maldad. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. En Mateo 24 habla de esto, hermanos. Y podemos ver que a raíz de tanta maldad, de tanta indiferencia, ¿sí? De tanto odio, de tantas cosas que se están dando en este mundo, inclusive entre las mismas iglesias,
entre los mismos miembros de las iglesias, dice la palabra de Dios que por esta razón el amor de muchos se va a enfriar. Muchos van a dejar de creer. ¿Por qué? Porque de repente ven mucha injusticia. Este era un juez injusto, estaba acostumbrado a hacer injusticia. Este no era un juez justo, dice la palabra de Dios. Mas sin embargo, viendo la constancia y la fe de ella y la perseverancia de ella, recibió lo que quería. El Señor nos dice en este tiempo que a pesar de toda la maldad que tú puedas ver, de todas las perversidades que tú puedas ver, sigas perseverando, sigas creyendo, sigas esperando en Dios, sigas haciendo como esta viuda, ¿sí? Que siguió orando, siguió pidiendo, siguió clamando, siguió yendo. Hazme justicia de mi adversario. En este momento no sé por qué situaciones estés pasando, por qué adversidades estemos pasando. Sabemos que a nivel mundial hay cosas terribles, sabemos que a nivel nacional también hay cosas terribles, pero dice la palabra de Dios que tenemos que seguir perseverando. ¿Por qué tenemos que seguir perseverando? Tenemos que seguir creyendo en lo que Dios ha dicho que Él hará. Amén. Creyendo en eso, aunque tú no veas nada. Dice que esa viuda iba y lo que veía era desprecio, indiferencia, ¿sí? Quizás tú estás esperando algo de Dios y todavía estás viendo que no lo recibes. Pero hoy te digo en esta hora que sigue perseverando y sigue creyendo en lo que Dios hará, porque Él ha dicho y Él hará. Pues la fe es muy importante en este caminar, ¿sí? Es muy importante, porque la palabra de Dios en Romanos 1:17 nos dice que la justicia de Dios se revela por fe, hermanos, ¿sí? La justicia, este juez era un juez injusto, pero la palabra de Dios dice que cuando yo vengo a los pies del Señor, yo vengo a ser hijo de Dios, ¿verdad? Justificado por lo que Él hizo, inmediatamente hay justicia para mí. Por eso Él dice que la justicia de Dios se revela, ¿sí? Se revela a los hombres, se revela al mundo, hermano, por fe. Tienes que tener fe para que veas la justicia de Dios revelada en tu vida, ¿sí? Tienes que tener fe, porque ella dice que se revela, se te va a mostrar, vas a darte cuenta, ¿verdad? Que es por fe, por la fe tuya y para fe, porque va a actuar para fe a tu favor. Porque cuando tú tienes un favor, cuando tú tienes el favor, cuando tú tienes la fe de Dios, vas a ver, gloria a Jesús, lo que Dios tiene preparado para ti. Vas a ver lo que Dios te quiere mostrar a ti. Gloria a Jesús. Entonces nos damos cuenta que, como dice su palabra, es, gloria a Jesús, por fe y para fe. Gloria a Dios. Quiero decirte que la fe es una llave que abre los cielos para que las bendiciones vengan a tu favor, para que las riquezas de Dios vengan a tu favor. Cuando yo te hablo de bendición, hermano, te estoy hablando de las riquezas de Dios, porque tenemos que hacer la diferencia en las bendiciones de las riquezas de Dios, de la salvación de Dios, ¿ah? Esa riqueza que el Señor te muestra a través de su palabra, y lo que es la añadidura, hermano. Tenemos que aprender a diferenciar en lo que es la bendición y la añadidura. Y es muy importante que conozcamos, ¿sí? El orden, el alineamiento de Dios en su palabra lo dice. ¿Ah? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y las demás cosas se te añadirán o vendrán por añadidura. ¿Qué son las demás cosas? Las cosas que tú necesitas, las cosas en este mundo que tú necesitas. Pero primero es la fe en el Hijo de Dios. Es primero buscando la justicia de Dios. Es buscando primero la salvación de Dios. Es buscando primero la cobertura como hijos de Dios, que vamos a obtener la justicia de Dios. Fe, una fe inquebrantable, es la que Dios nos pide. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque
Hay una fe que es una fe natural, hermanos, pero Dios quiere una fe sobrenatural. Dios quiere una fe en el Hijo de Dios para que tu milagro, para que el milagro en tu vida, el primer milagro y más grande milagro, es recibir la salvación de Dios, hermanos. Entonces necesitamos esa fe genuina, esa fe no es una fe ordinaria ni una fe natural, es una fe sobrenatural, es un don de fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y es lo que nosotros tenemos cada día que pedirle al Señor, que aumente nuestra fe. ¿Por qué le digo que es muy importante que nosotros le pidamos a Dios fe? Porque la palabra en Hebreos 11:6 dice, gloria a Jesús, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que cuando nosotros le buscamos a Dios, cuando nosotros vamos a Él, nosotros tenemos que creer que Él está allí. ¿Por qué te digo que tiene que ser un don de fe? No una fe cualquiera, ordinaria, ni natural, sino una fe sobrenatural. ¿Ah? Porque tiene que ser el don de fe, aleluya, para que tu milagro lo veas efectivo, para que Dios actúe en ti, aleluya. Entonces la palabra de Dios, como leímos antes en Romanos, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por fe, para fe. ¿Con qué? Dice, porque dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué te está diciendo? Que nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que sostenernos por la fe. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado, ¿sí? El que ha sido justificado por Cristo. El que ha dicho, Señor, yo te acepto como mi Salvador. El que ha dicho, Señor, te entrono en mi vida. El que ha dicho, Señor, acepto, oh mi Dios, Señor, las bendiciones de las riquezas de tu gloria, lo que tú me quieras enseñar. Entonces nosotros tenemos, gloria a Jesús, que tener esa fe. Esta fe, ¿qué va a hacer en nosotros? Nos va a fortalecer, hermanos. Esta fe va a permitir que yo me agarre del Señor, yo me ciña del Señor. ¿Y qué es la palabra ceñirse? ¿Sí? Dice que Él dice aquí que nos tenemos que ceñir del poder de Dios. Aleluya. Sujetarnos al poder de Dios. Ajustarnos al poder de Dios, aleluya, a lo que Él quiere, ajustarnos a ese mandato de Dios, someternos a su palabra, a sus preceptos, a lo que Él ha dicho en obediencia, hermanos. ¿Sí? Eso es ceñirnos del poder de Dios, agarrarnos del poder de Dios. ¿Ah? Es estar bajo esa cobertura de Dios. ¿Sí? Es saber que yo nada soy sin el poder de Dios. Gloria a Jesús. La palabra de Dios nos dice también que ceñirnos es tomar las armas. Si yo no me ciño, si yo no tomo, si yo no me sujeto a lo que Dios me ha dicho, ¿verdad? En la palabra, y que yo tome las armas y que me vista de la armadura, yo no voy a poder pelear contra las acechanzas del enemigo. Pues la palabra de Dios en Efesios 6, gloria a Jesús, y en el versículo 10 nos habla de la armadura de Dios. Cuando Dios nos llama, Dios nos capacita, hermanos. Cuando Dios nos llama, gloria a Jesús, Él pone cosas en nuestras manos para que nosotros estemos fortalecidos. Ceñirse es fortalecerse en el Señor y en el poder de su gracia, hermano. Aleluya. En el poder de Él en mí, lo que Él puede hacer en mí, no lo que yo puedo hacer con mis fuerzas. Entonces, para que yo tenga victoria y para que yo vea lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy clamando de acuerdo a la voluntad de Dios, yo me tengo que ceñir del poder de Dios. Yo me tengo que ajustar a Dios. Yo me tengo que someter a Dios. Yo tengo entonces, aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesús, santo y poderoso, que prepararme con las herramientas y con lo que Él ha puesto en mis manos. Vestirme, ponerme las vestiduras, ¿verdad?, del Señor. Soltar mi vestidura y ponerme las vestiduras de Él. Gloria a Dios. Mudar mi vida, cambiar mi vida. Pero eso lo va a hacer Él
cuando yo me ciño, cuando yo me sujeto, cuando yo obedezco a lo que dice su palabra. Porque la palabra, cuando yo conozco la palabra, esa palabra va a operar en mí y esa palabra va a producir en mí, aleluya, lo que tiene que producir. Y yo voy a actuar de acuerdo, ¿verdad?, en efecto a lo que esa palabra ha hecho en mi vida. Bendito es el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios dice entonces en Efesios 6:14, ¿sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nosotros tenemos que ceñirnos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, dice la palabra de Dios. Y con el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice. Y sobre todo toma el escudo de la fe. Mire qué importante, el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué? Y tomad el yelmo de la salvación. Tú tienes que estar seguro de que tú tienes una salvación. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Dios te viene diciendo cada cosa. Amén. Te tienes que ceñir con la verdad, con la palabra de Dios. Cristo es la verdad. Yo me tengo que ceñir con la verdad de la palabra de Dios. Pero también dice que yo me tengo que vestir con la coraza de justicia, hermanos. ¿Sí? Yo tengo que ponerme la coraza de justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Para cubrir mi corazón. Porque que aunque haya, gloria a Dios, mucha maldad en el mundo, la justicia de Dios está en mí y ya yo no voy a ver como mira el mundo, ya yo no voy a ver como miran otros, yo voy a ver de acuerdo a como Cristo Jesús miraba. Yo voy a actuar como Cristo Jesús actuaba, porque Él actúa en justicia. Recuerden que Él no es un Dios injusto, ¿sí? Él es un Dios justo. Y cuando yo me visto, gloria a Jesús, como dice su palabra, con la coraza de justicia, yo voy a andar en amor. Yo voy a hacer las cosas por amor. Yo voy a dejar que la palabra de Dios, gloria a Jesús, que es por fe y para fe, haga el efecto que tiene que hacer en mi vida. ¿Sí? Entonces ya nosotros podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar que verdaderamente Cristo empiece a trabajar en mi vida. Me voy a quitar yo para que Cristo, ¿verdad?, empiece a trabajar en mi vida. El yo se va y entrono a Cristo en mi corazón. Y entonces la palabra de Dios dice, gloria a Jesús, el 15 dice que aparte, gloria a Jesús, de ceñirte los lomos con la verdad, de estar firme, de estar ceñido, dice, vuestros lomos con la verdad, y vestirte con la coraza de justicia, dice, también te tienes que poner el calzado, dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Camina en esa verdad, camina en esa paz, camina en esa seguridad. ¿Con qué dice la palabra de Dios? Con el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de Dios. Camina en la dirección de las buenas noticias. No escuches, ¿verdad?, las malas noticias, que las malas noticias no hagan mella en ti, sino que tú tomes la verdad, ¿verdad? Tú tomes el evangelio y empieces a tomar esa noticia en tu vida que te va a dar gozo, que te va a dar alegría, porque aunque tú veas lo que veas en el mundo, la palabra de Dios a ti te dice lo contrario. Aunque digan, aunque tú no veas nada, tú tienes que creer y tienes que andar en esa seguridad, porque la palabra, por el que el evangelio ha venido a traer gozo y nuevas noticias a tu vida, aleluya. Ha venido a darte alegría a tu vida, porque una buena noticia tiene que traer la diferencia en tu vida. Es para que salgas, ¿sí?, de tu vieja naturaleza, de tu forma y de tu manera de pensar. Y a través de la palabra de Dios, del evangelio y de todo lo que habló, de todas las sanidades y de todo lo que hizo el Señor Jesús, traiga paz a mi vida,
traiga seguridad a mi vida, porque Él dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Yo tengo que caminar en esa paz que Cristo me da a través de la palabra. Gloria a Dios. Y dice, sobre todo, que no se te olvide, dice, toma el escudo de la fe. O sea, es muy importante todo lo que hemos hablado anteriormente, pero Él dice, sobre todo. O sea, le da la importancia a la fe, hermano. Porque como dijimos en antes, gloria a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Es a través de la fe que yo agrado a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que por nada, dejes de tomar ese escudo. Porque dice la palabra de Dios, sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Qué es? ¿Qué es un escudo? Algo que se va a poner frente a ti para detener al enemigo. ¿Qué detiene al enemigo? Tu fe. Porque de acuerdo a la fe que tú tienes, así mismo el Señor opera. Así mismo tú vas a recibir lo que estás esperando. Gloria a Jesús. Así que es muy importante, de todas las cosas de esta armadura, lo más importante es la fe. Porque dice que con esta fe tú puedes apagar los dardos de fuego del enemigo. Cuando nuestra mente viene a ser renovada y transformada por la palabra, por las buenas noticias del Evangelio, que dice, el enemigo puede venir y va a traer dardos de fuego a tu mente, porque ese es el campo de batalla. Ahí es donde tenemos que tener la fe. Ahí es donde tenemos que acercarnos al Señor y tenemos que tener pendiente lo que dice la palabra. ¿Con qué fue el Señor Jesús? Aleluya. Cuando el enemigo lo vino a tentar, cuando el enemigo lo vino a tocar, ¿con qué? Con la palabra. Le resistió con la palabra y le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? No, solo de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios nos habla de ese episodio tan importante que pasó el Señor cuando iba a iniciar su ministerio. ¿Sí? Cuando Él iba a iniciar su ministerio, el enemigo vino a traerle dardos de fuego. Pero lo que él no sabía era que Jesús estaba lleno del poder, que Jesús estaba ceñido del poder de Dios, porque dice que cuando él bajó, cuando él venía lleno del poder de Dios. Vamos a leerlo, gloria a Jesús. Nada más una parte pequeña, ¿sí? En Lucas 4. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, dice, ¿a dónde? Al desierto. Cuando nosotros venimos llenos, cuando cruzamos el Jordán, porque después del otro lado del Jordán está la bendición, cuando sabemos y venimos llenos de gozo, de alegría, de contento, ¿qué viene el enemigo a hacer? El enemigo viene a tentarte con esos dardos de fuego, ¿sí? Viene a ponerte cosas en tu mente. Y dice que fue llevado, pero Jesús venía lleno del Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, Él fue llevado al desierto. Porque era necesario que fuera probado. Y es allí donde el enemigo empieza a tentar a Jesús. ¿Sí? Viene a tentar a Jesús. Gloria a Jesús. Y viene y le dice, miren lo que le dice. Porque dice que Él fue al desierto y fue por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, ¿verdad? Los cuales, ¿verdad? Tuvo hambre. ¿Por dónde te va a tocar el enemigo? El enemigo va a buscar las debilidades. El enemigo va a tocar las debilidades. Pero cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos la palabra, la buena noticia, ¿verdad? En nuestras vidas, el enemigo no puede hacer nada. Y vino y lo tocó por el hambre, sí. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿sí? Que salga, sino de toda palabra de Dios, dice. Sino de toda palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:4. Entonces el hombre necesita la palabra de Dios
porque es el pan espiritual que nosotros necesitamos. Y seguimos entonces que nosotros tenemos que mantenernos en la fe. ¿Sí? Tenemos que mantenernos en la fe. Y dice, y toma el yelmo de la salvación, ponte ese casco de la salvación, porque donde el enemigo quiere venir a atacar, aquí en la mente, ponte el casco de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para derrocar al enemigo tienes que derrocarlo con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Para derrocarlo con la palabra, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Con toda qué? Perseverancia, como hizo la viuda. Como hizo la viuda delante del juez injusto. Nosotros podemos ir delante del Padre y orar con toda perseverancia. Entonces la palabra nos manda que a ceñirnos del poder de Dios, a tomar las armaduras de Dios, a vestirnos con la armadura de Dios. ¿Sí? Esto lo podemos hacer cuando nos sujetamos al Señor, cuando obedecemos a Dios, cuando estamos bajo esa cobertura, como dice el Salmo, ¿verdad? 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, nosotros, ¿verdad? Nos ceñimos del poder de Dios. ¿Para qué? Para ser efectivos en nuestro caminar, para no caer, para no desmayar, para no debilitarnos. Tenemos que ceñirnos del poder de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El Salmo 18:32. Vamos a ver lo que dice la palabra. El Salmo 18:32. Es un salmo que me llama poderosamente la atención, hermano. Y mire lo que él habla aquí. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Salmo 18, versículo 32. Nos dice así. Gloria a Dios. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Es Dios el que nos va a dar el poder para que tú puedas seguir caminando. Quiere decir que tú no puedes caminar solo. Quiere decir que tú te tienes que someter a Dios. Quiere decir que tú tienes que ir caminando con el Señor. Porque la palabra de Dios dice que cuando yo voy caminando, dice porque Él prepara, ¿sí? Él prepara el camino. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme en mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Para qué? Para atezar con mi brazo el arco de bronce. ¿Quién es el que te prepara para la batalla? El Señor. ¿Quién es el que prepara para que tú andes en un camino libre? En un camino perfecto. ¿Quién es el que quita tus obstáculos? Dice la palabra de Dios, que es Él el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Así como fue delante, oh gloria a Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así como fue delante de Moisés, como fue delante de Josué, que les dijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Y es lo que tú tienes que entender, que aunque tú no veas nada, tienes que mantener la fe en lo que Él ha dicho. Yo voy delante de ti como un poderoso gigante. Dios nos equipa, hermanos. Aleluya. Dios nos equipa. Dios nos prepara. Dios prepara todo el escenario, hermano. Aleluya. ¿Sí? Pero Él es el protagonista principal, hermano. Porque Él es el que nos ciñe y Él es el que nos da el poder. La palabra de Dios dice que Él ciñó de poder a Ciro en Isaías 45:5 para que Ciro hiciera un trabajo muy especial y era liberar a su pueblo.
¿sí? Y era dar la oportunidad para que su pueblo volviera a reconstruir el templo. No era cualquier trabajo, cualquier tarea, era una tarea especial, pero Dios lo llamó con propósito, y cuando Dios lo llamó con propósito, Dios lo ciñó de poder. Dios lo capacitó. Dios lo llamó y le dijo, mira, este es el trabajo. Y aunque Ciro no lo conocía, era un gobernante de ese tiempo, pero Dios se vale de todos los gobernantes. Él se vale de lo que sea, hermano, para que los propósitos de Él se cumplan, como sucedió aquí. Y dice que lo ciñó de poder, ¿verdad?, para que sus propósitos se cumplieran en Él. Lo usó como instrumento, lo preparó y lo equipó, hermano. Eso está en Isaías 45:5. ¿Sí? Ciro no era ni judío siquiera. Ciro era un gentil, pero Dios se proveyó de él y Dios lo capacitó para que le ayudara en la liberación de Judá. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Pues la palabra de Dios nos dice que cuando Dios nos capacita, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, Dios nos capacita, y Dios no nos deja solo, hermano. Aunque Dios sabe que vamos a tener debilidades, aunque Dios sabe que vamos a tener situaciones, circunstancias, aleluya, ¿sí? Pero también Dios dice que nos da la respuesta, porque Él lo ha dicho en su palabra y yo lo creo. Mire las promesas que tenemos en el Señor en Isaías 40. Y si nosotros vemos Isaías 40, desde el versículo 29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién? Dios, Jehová. Mi fuerza no proviene de los hombres, mi fuerza no proviene de mí. Mi mandato, mi llamamiento no proviene del hombre. Ya hemos hablado de eso en las clases anteriores. Sino que viene de Dios, porque Él dice, gloria a Jesús, que Él da fuerzas al cansado. ¿Por qué Él habla de que Él da fuerzas al cansado? Porque Dios sabe que nosotros nos debilitamos. Dios sabe, ¿verdad?, que el enemigo va a venir a querer atacar, así como atacó a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que Él venía lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso el enemigo no pudo hacer nada contra Jesús. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, el enemigo no puede venir a atacarnos. Pero Dios sabía que sí van a haber debilidades en nuestras vidas y que sí nos vamos a sentir debilitados y sin fuerza. Y por eso Él dice aquí, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, al que está tirado en el piso, hermano. Gloria a Dios. Al que está tirado en el piso, el Señor le da nuevas fuerzas. ¿Cómo estás hoy? No sé cómo te sientes hoy, pero quiero decirte que Dios, en el nombre poderoso de Jesús, levántate porque Dios te da nuevas fuerzas. Y seguimos leyendo el versículo 30, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿De quién está hablando aquí? De esa parte más vulnerable, de esa parte que no está firmada, de esa parte que no está firme sobre la roca, de esa parte que no se ha ceñido los lomos, aleluya, con la verdad. Esa parte está propensa. Esos hermanos están propensos ¿a qué? A debilitarse, porque ellos dicen los jóvenes, gloria a Dios, perdón, los muchachos, pero lo que quiere decir los jóvenes, los nuevos en el evangelio, los que no se han afirmado, los que no están firmes en la verdad, que se fatigan, porque mucha gente se cansa de esperar y de esperar. Mucha gente se cansa de esperar y de esperar, de pedir y de clamar, pero no hacemos como la viuda. La palabra de Dios dice que tenemos que ser perseverantes, pero dice que los que no están afirmados se van a cansar, se van a debilitar, dice, se fatigan, se cansan, ¿sí? Los jóvenes flaquean y caen. Cuando nos debilitamos, cuando nos cansamos, cuando nos fatigamos, nos tiramos al piso. Por eso Él dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguno. Porque cuando no estamos agarrados de la verdad de Cristo, no estamos ceñidos de la verdad de Cristo, estas cosas van a venir a nuestras vidas.
y nos van a dar un remesón, aleluya. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Te van a venir a zarandear, ¿sí? Y he rogado a Dios que no falte tu fe, ¿sí? Porque lo iban a zarandear. ¿Cuántas veces el Señor ha permitido el zarandeo en nuestras vidas? ¿Con qué propósito? Que te des cuenta en qué nivel está tu fe. ¿Cuál es tu nivel de fe? Y estos tiempos son tiempos peligrosos donde tienes que saber cuál es el nivel de fe en el que estás parado. ¿Cuál es tu nivel de fe? Los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y como dije antes, tiene que ser una fe sobrenatural, hermano. Una fe en el Hijo de Dios, porque no puede ser una fe ordinaria. Una fe ordinaria, tú crees en cualquier cosa. Hay gente que cree en una piedra, hay gente que cree en una imagen, hay gente que cree en una agüita, hay gente que cree en la suerte, hay gente que cree en muchas cosas, pero esa no es la fe que Dios quiere. La fe que Dios está hablando aquí, que habla la Biblia, es la fe en el Hijo de Dios. Esa opera, esa es la llave, esa opera para ti. Aleluya, en cuanto a las bendiciones, en cuanto a las revelaciones, los conocimientos de Dios y las añadiduras para ti. Entonces, ellos dicen que eran jóvenes y flaqueaban y caen. Y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que te ciñas, que te pongas la armadura. Aleluya. Que te afirmes en la verdad. Para poder acabar al enemigo, cuando tienes la verdad, tienes la palabra en tu mano. Y así mismo como vino el enemigo delante de Jesús, aleluya, de la misma forma con la palabra tú le puedas responder. Y seguimos en el versículo 31, estamos en Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová, que dice, pero vamos a ver el cambio, vamos a ver la diferencia. Mire, él está hablando acá, que los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen, pero los maduros en la fe, pero los que esperan en Jehová, los que perseveran, los que creen, los que tienen fe en Jehová, dice la palabra de Dios, que tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú estás bien afirmado en la palabra de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el enemigo puede venir. Cuando tú estás parado sobre la roca, puede venir toda la tormenta que quiera, pero no va a poder hacer nada porque tú estás parado sobre la roca que es Cristo Jesús en tu vida, ¿sí? Y cuando él dice, pero los que esperan a Jehová, los que caminan con Dios, los que van ahí al lado de Dios, los que no se adelantan, los que no se atrasan, los que obedecen, los que esperan, los que creen, dice la palabra de Dios, esos serán fortalecidos, dice la palabra de Dios. Van a tener nueva fuerza, porque no es que no se van a debilitar, es que Dios te va a dar nuevas fuerzas cada día. Porque cada día hay una batalla, cada día el enemigo va a poner, ¿sí?, un tropiezo, pero dice la palabra de Dios que Dios es el que hace perfecto nuestro caminar. O sea que cuando yo me mantengo en el orden de Dios y al lado de Dios y caminando con Dios, Él es el que va a hacer perfecto mi caminar. Él es el que va a ir quitando todo obstáculo para que yo pueda caminar como debo caminar. Es Él en nosotros la esperanza de gloria. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Interesante este pasaje de Isaías. Tenemos que entenderlo bien, hermano. Tenemos que aplicarlo bien a nuestras vidas. Hay que aplicarlo bien a nuestras vidas. Gloria a Dios. La palabra de Dios en Efesios 3:16 también nos habla nuevamente, hermanos. Vamos a ver lo que dice Efesios 3:16. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor.
La palabra desde el 14 y el título que tiene nos viene hablando de ¿qué? Del amor que excede a todo conocimiento. Podemos tener todo el conocimiento universal, pero si nosotros no tenemos amor, como dice la palabra, Corintios 13, nosotros no tenemos nada. Y hay algo que excede a todo, a toda la capacidad y el conocimiento que tú tienes, es el amor de Dios en tu vida. Y él dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia. ¿Quién? Toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, porque por su espíritu. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Para qué? Para no caer en debilidad. Para no caer ante las acechanzas del enemigo, tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior, hermanos. Es lo que estaba diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Para que nos dé conforme a la riqueza de su gloria, de lo que ya Él tiene preparado para nosotros. Dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Entonces, la palabra de Dios nos ciñe de poder y la palabra de Dios nos fortalece. ¿Por qué? Porque tenemos fe en lo que Él ha dicho que Él hará. Gloria a Dios. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, bendito es el nombre del Señor Jesús, que se llama Habacuc, y él era un profeta de esos tiempos, hermanos. La palabra nos relata en Habacuc 3:17, bendito es el nombre del Señor Jesús, que habían situaciones muy difíciles por las que él estaba pasando y que a él le tocó vivir cada una de esas situaciones y adversidades. Y llegó un punto, hermano, en que él creyó que él había perdido la fe. Gloria a Dios. Habacuc era un profeta del Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios nos habla del significado y de lo que Dios quería con este hombre, que era que fuera ceñido para hacer un trabajo. Él necesitaba ser ceñido por el poder y por la fe en Dios, porque llegó un punto que él vio tanta injusticia, que él vio tantas cosas, que él decía, Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a permitir ver esto? Tanta injusticia, y no vas a hacer justicia de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Él estaba como en una reclamación, estaba reclamándole a Dios. Y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿verdad? Y no nos salvarás. Él estaba cansado de clamar y de ver tantas injusticias, y él decía, Señor, pero entonces, yo estoy cansado de clamar, ¿por qué me permites ver tanto estas cosas? Pero lo que él no sabía era que Dios lo estaba preparando, ¿sí? Dios lo estaba preparando para una tarea, y era ceñir a otros. Porque cuando yo me ciño del poder de Dios, yo tengo la autoridad para ir hablar la palabra de Dios, para que Dios también lo ciñe y lo prepare. Y eso era lo que él no sabía. Él no sabía con qué propósito Dios le estaba permitiendo ver todas estas cosas. Y dice que Habacuc vivió un periodo, mire todo lo que pasó a Habacuc, muy crítico en la historia de Judá. Había mucho abuso hacia los habitantes, sobre los pobres, dice. Había muchas medidas de opresión. El sistema legal había colapsado. ¿Y qué estamos viendo en este mundo actualmente? ¿Qué estamos viendo en nuestro país ahorita mismo, hermanos? Esto mismo que vio Habacuc. Y Habacuc
se hastió. Habacuc se cansó de ver tanta maldad, que llegó a un punto, hermano, que se debilitó. Llegó a un punto que él dijo: Señor, pero ¿dónde estás tú que yo no te veo? Señor, yo estoy clamando. ¿A usted no le ha pasado eso, hermano? Pero dice la palabra de Dios que Habacuc tuvo que ir y tuvo que hacer un cambio, hermano, ¿sí? Él tuvo que ir en esa transición de la duda a la fe. Y es que a veces Dios permite todas estas cosas en nuestras vidas y todo lo que Dios nos permite ver de todas las injusticias para que tú creas que Dios es poderoso sobre todas las cosas y que Dios es el que va a hacer. Todo lo que está pasando con esta epidemia mundial, hermano, con este COVID, hermano, 19, ¿sí? Que es propósito y plan de Dios para que el hombre entienda que dependemos totalmente de Él. Y esto no se va a ir, hermano, hasta que verdaderamente usted en humillación y verdaderamente en arrepentimiento, usted busque a Dios para que Dios perdone sus pecados, sane su tierra y desde los cielos escuche su clamor. Desde los cielos escuche su clamor. Así que Habacuc le dijo en el versículo 3, 1:3, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea muchas cosas. Y dice, y haces que vea molestia, destrucción, violencia. Están delante de mí. Y pleito, contiendas se levantan. Por la cual la ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Un poco le estaba diciendo, en pocas palabras, Señor, tú no estás haciendo nada. ¿Por qué tú estás permitiendo esto? Y así hay mucha gente preguntando y cuestionando a Dios. Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. Y en esta situación de Habacuc empieza entonces a clamar a Dios. Y empieza a preguntarle a Dios, pero Dios empieza a responderle, aleluya. Dios empieza a responderle y a decirle a Habacuc lo que verdaderamente él tenía que entender, porque aunque era un profeta, ¿verdad? Él estaba en un proceso. Aunque era un profeta, él llegó a un punto que se debilitó, su fe menguó, ¿sí? Y llegó a un punto de dudar. ¿Cuántas veces hemos llegado a ese punto de dudar? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Habacuc estaba abrumado por las circunstancias que lo rodeaban. ¿Cuántas veces nos hemos abrumado nosotros por las circunstancias que nos rodean, por la violencia, por la iniquidad? Aleluya. ¿Sí? Que se ve en medio del pueblo, porque él estaba hablando aquí cosas que veía en medio del pueblo. Y de la misma forma estamos nosotros viendo cosas dentro del pueblo. La palabra de Dios dice que el espíritu, gloria a Jesús, del anticristo ya está operando. Y yo lo creo, hermano. Mucha gente se ha dejado confundir. Muchos ministros de la palabra de Dios que han sido llamados a hacer y a cumplir la palabra de Dios, hoy están agradando más al hombre que al mismo Dios. Se desviaron totalmente de la visión. Se desviaron de lo que Dios les dio. ¿Sí? Y por eso vemos que el espíritu del anticristo está operando ya, hermano. Ya está operando dentro de las iglesias. ¿Sí? Para confundirnos, para que haya disensiones, pleitos, celos, para que andemos, oh gloria a Dios, en las obras de la carne y no en las obras del Espíritu, como dice su palabra. Gloria a Dios. Vemos entonces un Habacuc muy preocupado, pero en el capítulo 2 dice, el Señor le responde a Habacuc de todo esto que él le pregunta acá. De todo esto que él empieza hablando acá, de toda su protesta, porque Habacuc estaba protestando. Pero el Señor empieza a responderle en el capítulo 2.
Y él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, ¿verdad? ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Él empieza, Dios empieza a trabajar con él. Él empieza a tener esa búsqueda. Y es allí donde viene el inicio del cambio en él. Porque ya no empieza a quejarse, sino que él empieza a ver qué es lo que está pasando. Y él empieza a estudiar, a buscar, a escudriñar, ¿sí? A orar, a interceder. Él cambia el sentido de su oración. Y ya no empieza a orar, ¿verdad? Con el alma así, con sus emociones, por decir. Ya deja de ser almático para entonces empezar el proceso de ser espiritual, ¿sí? Ya deja de quejarse y empieza a buscar y a ver que hay un Dios verdadero. Empieza a ceñirse con la verdad. Y él dice, sobre mi guarda estaré. ¿Qué? Estaré orando, estaré pendiente, dice, estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Empieza a decir, ven acá. Yo tengo que afirmarme en la fe de lo que la palabra de Dios a mí me dice. Y yo afirmaré mi pie. Afirmaré mi pie para que nada me haga resbalar. Para que la duda no venga a mí. Y para que me haga caer. Para que me venga a debilitar. Eso era lo que él estaba haciendo. Porque en este tiempo vemos a un Habacuc debilitado, fastidiado, cansado de orar porque no veía respuesta. Pero él lo que no sabía que era un plan y propósito de Dios. Hay cosas en tu vida que no entiendes, pero después vas a entender que son planes y propósito de Dios. Y fue lo que Habacuc entonces vino a entender. Y él dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Cuál es tu fortaleza? Cristo es tu fortaleza. Cristo, cíñete a él, párate sobre la roca que es él, dice, y velaré. Estaré pendiente, estaré vigilante para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ya yo le pedí a Dios, ya yo me quejé, pero yo ahora voy a cambiar mi oración y yo voy a pedir en esta dirección, aleluya, y yo voy a recibir una respuesta, porque él aquí lo estaba diciendo, y qué he de responder tocante a mi queja. Cuando el Señor venía y le preguntaría, él iba a decir, él iba a tener una palabra para decirle. No era una justificación, aleluya, sino que él estaba entendiendo los planes y los propósitos de Dios. Y Jehová dice, me respondió, después que él hizo esto, que él entendió esto, que él comprendió esto, que él empezó entonces a guardar. Él dice, sobre mi guarda estaré, en mi búsqueda constante con Dios allí, porque tú me tienes que dar una respuesta. Así como la viuda fue y tuvo una respuesta, Habacuc también tuvo que ir a buscar esa respuesta. Por eso él dijo, sobre mi guarda estaré. Yo voy a estar pendiente, Señor, yo voy a estar en esa búsqueda, porque tú me tienes que dar una respuesta. Y efectivamente en el versículo 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Sí? Le dio la autoridad. Le dijo, mira, la promesa, lo que yo he prometido en mi palabra, aunque tú veas que tarde, créelo que lo voy a cumplir. ¿Qué te ha prometido el Señor a ti? Tienes que perseverar en fe, dice la palabra de Dios. Tienes que creer, aleluya, a lo que Él te ha dicho. Y por eso Él dice, mira, yo estoy sobre la guarda, yo estaré buscando y tú me vas a dar una respuesta. Tú tienes que estar seguro de que Dios te dará una respuesta. Y efectivamente, el Señor le dio la respuesta. Y el Señor le dijo, escribe la visión. Escribe lo que yo te voy a decir. Y todo aquel que tú le digas y todo aquel que vea lo que tú escribiste y que todo aquel, porque tú vas a hacer testimonio a muchos, aleluya,
va a creer y tú vas a dar testimonios de mí. Mira lo que el Señor le estaba diciendo. Escribe la visión, declárala en tabla. Gloria a Dios, escríbela, háblala para que corra. Dice, el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no, gloria a Jesús, mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué le estaba dando el Señor allí? Una confianza. Y le estaba diciendo, ¿cuándo fue esto? Cuando cambió su oración. Cuando él dejó de quejarse. Cuando él dijo, sobre mi guarda estaré. Sobre esa búsqueda constante. Sobre ese deseo de saber más de ti, de conocer, de esperar, de buscar, de escuchar tu voz. Para que tú me digas lo que está pasando. Yo voy a estar pendiente a tu respuesta. Yo voy a estar pendiente a lo que tú me digas. Y efectivamente, el Señor le respondió. Y el Señor le dijo, anda, que aunque la visión tardare, espérala. Espérala. No sé qué estás esperando, pero el Señor hoy te dice por fe, espera lo que estás esperando dentro del orden de Dios. Porque si usted ve aquí, el Señor no se mostró a Habacuc cuando Habacuc quiso, sino cuando Dios lo estimó conveniente. Cuando Dios vio que él había cambiado su actitud y había cambiado su oración, Dios entonces le da una respuesta. ¿Qué te quiere decir, hermano? Que la fe es muy importante, que el amor es muy importante, que la perseverancia es muy importante y sobre todo la confianza en Dios, en que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y cuando vemos y hablamos de que en este hombre hubo un cambio, una transición de la duda a la fe, vemos que en el versículo 3, ¿verdad? Está la palabra completa. Y él empieza hablando, gloria a Jesús, desde el versículo 17, para aumentar la fe de él y que hoy aumente tu fe, hermano. Y él le dijo, aunque la higuera no florezca, Habacuc 3:17, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Mire la diferencia. Mire la diferencia. Aunque no haya nada, dice la palabra de Dios, aunque tú no veas nada, dice la palabra que tú y yo tenemos que alegrarnos en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué estaba demostrando a él? Allí confianza en Dios. Había un gozo y un regocijo a pesar de que no tuviera nada. Ya él estaba cambiando la oración. Eso es fe, hermano. A pesar de que no veamos nada, hermano. Como dice su palabra, que la higuera no florezca, que en las vides no hayan frutos, que falte el producto del olivo, que los labrados no den mantenimiento, que las ovejas sean quitadas de la majada y que no haya vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios de nuestra salvación. Aleluya. La palabra de Dios dice que nos ciñamos de poder. La palabra de Dios dice que no desfallezcamos. La palabra de Dios dice que aunque estemos muy ansiosos, cansados y fatigados de todo lo que vemos, de que muchas veces clamamos, pedimos y no recibimos respuesta, pero dice el Señor que Él está allí
y que sus oídos no están sordos. Pero también Dios quiere ver una actitud de perseverancia, de constancia, ¿sí? De cambio en nuestras vidas, de una fe sobrenatural, para que los cielos se abran a nuestro favor. Le damos la gloria, la honra y la alabanza. Habacuc pasó de una queja a la confianza o a la fe en Dios, de la duda a la fe. Habacuc dejó de confiar en él y empezó a confiar en el hombre, ¿sí? Y su palabra nos dice, como leímos en un principio, gloria a Dios, que el justo por su fe vivirá. Amén, como dice Hebreos 11:6. El justo por su fe vivirá. Y esto es una promesa de protección, ¿verdad? Tanto espiritual como físicamente, hermanos. Amén. Yo te exhorto en esta hora, en el nombre de Jesús, a que aumentes tu fe, a que hagas ese cambio de oración, a que hagas también ese cambio de actitud, que no dejes que el enemigo venga a atacar tu mente con dudas, con pensamientos que no vienen de parte de Dios. Ponte la armadura, toma las armas y vístete con la armadura del Señor, hermano, para que puedas estar firme en el día malo, para que puedas ir contra las acechanzas del enemigo y estar firme en el día malo. ¿En el día de qué? De la prueba. Como lo hizo Jesús, se llenó del poder del Espíritu Santo, y cuando el enemigo vino a atacarlo no pudo, porque lo atacó con la espada de la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Habacuc decía: Jehová, el Señor es mi fortaleza. Ahora él entendió que su fortaleza venía de Dios, que no era con sus fuerzas, que no era cuando él quería, sino era con el poder de Dios. Y él empieza a decir: el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Porque es que a veces queremos pelear con el enemigo desde el plano del enemigo, desde acá como hombre, pero la palabra de Dios dice que nuestras peleas, nuestra lucha tienen que ser ¿qué? Con las armaduras espirituales. Y para poder pelear y vencer al enemigo, tienes que remontarte como las águilas. Por eso el Señor decía que nos daba las fuerzas, nos renovaba las fuerzas como las del águila, como las del búfalo. Aleluya. ¿Sí? Nos daría, aleluya, ¿sí? Nuevas fuerzas para levantarnos como el águila, hermano, y para seguir adelante, pero con las fuerzas de Él, para pelear desde las alturas, hermanos. Así como Él hace el águila, la serpiente, aleluya, no puede ir, el enemigo no puede ir. Cuando tú estás en las alturas y estás peleando espiritualmente con el enemigo, tú tienes una visión diferente, tú puedes ver diferente, porque estás mirando con los ojos de Dios, con la visión espiritual de Dios. No estás atacando en tu forma natural, sino en tu forma espiritual. Pero cuando queremos pelear la batalla desde abajo, sin ir primero y ceñirnos, como dice la palabra, pues 100% muchas veces las personas, el enemigo vence. Cuando no tenemos la armadura del Señor, el enemigo combate y vence. Cíñete del poder de Dios. Cíñete de la verdad del Señor, como dice la palabra de Dios. Ponte la coraza de justicia. Aleluya. Camina en esa verdad y en esa paz, en esas buenas noticias del Evangelio. Colócate el yelmo de la salvación aquí en tu mente, donde el enemigo puede venir a dañar. Ponte el casco de la salvación. Tienes que creer que ya Cristo te dio esa salvación,
porque lo que Dios te dio nadie te lo puede quitar. No dejes que el enemigo venga a traer duda y tu fe mengue y te debilites por causa del enemigo. Aleluya. Su palabra dice que sin fe es imposible agradarle. Yo te invito a que te mantengas en esa fe y que cada día aumentes más tu fe y verás a ver el poder de Dios. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. El Señor te manda a ser constante, a ser perseverante, porque el Señor hará justicia de sus escogidos. Dios te bendiga rica y poderosamente, mis hermanos. Bendiciones.